Gracias otra vez. Bien, yo feliz de poder compartir la experiencia que ya llevo en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y los casos que hemos visto a través de todo este tiempo, ya 13 años en la institución. El tema que nos convoca y que Udeápolis nos ha dado la confianza de participar hoy es el delito de violencia y resistencia a la autoridad, y sus formas agravadas y su jurisprudencia que se ha tratado al respecto. Lo podemos ver que se trata dentro del delito de delitos contra la administración pública, como es el diplomado que estamos llevando. Por lo tanto, es un delito que contempla desde el 365 hasta el 373. Todos esos articulados corresponden a lo que es la sección de delitos contra la violencia y resistencia a la autoridad. Tiene como fin siempre hacer ver la autoridad que representa el Estado. El Estado obviamente es uno solo, pero para poder ejecutar sus fines, y siempre en búsqueda de protección de los derechos fundamentales, lo hace siempre dejando esferas a algunas entidades. Como fin siempre va a ser entonces cautelar la autoridad del Estado. Este delito, esta sección de delitos se bifurca en varios articulados, siendo el primero de ellos el 375, que es la violencia y resistencia a la autoridad. Tiene 3 tipos verbales, partiendo de su tipo objetivo. El tipo, en ese caso, el sujeto activo siempre va a ser cualquier persona. Es un tipo común, no va a ser, a diferencia de otros delitos contra la administración pública, que es el funcionario público que incumple algún deber. En este caso no es así, es cualquier persona, es una persona común, que bien puede ser un particular, por eso es un extraneus, pero no por ello impide que también puede ser un funcionario público, el sujeto activo. Pero por lo general suele ser siempre a veces los particulares. El sujeto pasivo siempre va a ser la autoridad pública, el funcionario público, o el servidor que también asiste a ese funcionario público. En este caso, el 365 específicamente es siempre la autoridad, el funcionario público. Entonces, aquí tenemos que ver también que uno es el sujeto de derecho, el sujeto pasivo de la acción del delito, y otro el sujeto pasivo del delito, propiamente dicho, ¿no? Viendo desde la teoría del delito. El sujeto pasivo de la acción va a ser el funcionario público con nombre propio, la persona identificada. Y el sujeto pasivo del delito siempre va a ser la autoridad, o el Estado en este caso, la administración pública. También tenemos que este artículo contempla tres verbos rectores, que va a ser impedir, obligar o estorbar. Impedir, ya sabemos, pues no permite que el funcionario realice la función para la cual está investido de realizar. Y obligar implica ya ingresar en su tema psicológico del funcionario público, donde ese tercero quiere que haga la voluntad del tercero y no dejar que se determine por su propia voluntad el funcionario público. Entonces está obligando, tiene que ver un poco más del tema de vista psicológico de obligarlo a hacer de otra forma, no como debe de ser. Estorbar es un punto de vista más crítico, ¿no? Porque es un tema mucho menor a impedir y obligar. Por ello, como que se dice en la doctrina que colinda entre lo administrativo y lo jurídico. Ya sabemos que el derecho penal siempre es la última ratio. Por eso un poco que ahí se cuestiona, porque estorbar implica, pues, no con el ánimo de impedir, sino más bien retardar. He ahí la diferencia. Impedir, ambos son acciones, impedir, obligar, pero estorbar es dilatar. Tenemos que tener en consideración que desde el punto de vista también de la teoría del delito, esos tipos de formas de ilícitos penales van a ser con un fin predeterminado, con una tendencia interna trascendente, ¿no? Tendencia interna trascendente quiere decir que va con un fin posterior. Dentro también de sus elementos del tipo penal tenemos la forma de cómo se ejerce. Siempre va a ser con violencia o amenaza. Violencia ya sabemos que es una fuerza física sobre una persona, y la amenaza que viene a ser esa intimidación contra la persona. Pero también tenemos que tener consideración que este delito tiene que ser sin alzamiento público. ¿Qué significa sin alzamiento público? Que no haya pues un conjunto grande de personas, que no haya una publicidad del delito y que no haya armas principalmente, porque si eso ocurriera, estaríamos más bien con el tema de rebelión o sedición. He ahí que tenemos que tener mucho en cuenta cómo se dan las circunstancias del hecho. En nuestras tipificaciones de delitos tenemos siempre esa brecha muy delgada entre uno u otro. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de terrorismo? Y también el tema de la
se me fue el delito, pero siempre hay un muy marcado, como el homicidio y el sicariato, el homicidio agravado y el sicariato. Son muy, muy pequeños los linderos entre uno y otro. Por eso, aquí lo básico en el delito del 365 es que se haga sin alzamiento público, para diferenciarlo de la rebelión. Ya sabemos que van a ser tres verbos rectores, el que impide, obliga o estorba. En cambio, en el caso de que impide o obliga, va a ser una acción que sí admite una tentativa. O en el caso de impedir y de estorbar, sí admite la tentativa. En el caso de obligar no va a ser, porque ya es una mera conducta. Ya sabemos que en ese tipo de delitos siempre el bien jurídico protegido va a ser el correcto funcionamiento de la administración pública por los fines que cumple el Estado. ¿Ya? Tenemos aquí en la tentativa y cómo se consume este delito. Es importante también consideración que este delito, como se trata de un delito de tendencia interna trascendente, no solamente se comete cuando se amenaza o se violenta al funcionario público, sino cuando se logra efectivamente trabar o en ese caso impedir la función pública. ¿Ya? En el otro delito que también trata es el 366, que viene a ser la violencia contra la autoridad para impedir sus funciones. A diferencia del delito anterior, en este caso no va a ser solamente contra el funcionario público, sino también contra la persona que le presta auxilio, ya sea por una orden legal, que puede ser el reglamento incluso del MOF, del ROF o alguna norma, o también porque hay un requerimiento, ya sea verbal o escrito, del mismo funcionario público hacia la persona que le presta auxilio. Entonces aquí el sujeto pasivo de la acción del delito va a ser, el sujeto pasivo del delito siempre va a ser la administración pública, pero también puede ser sujeto pasivo de la acción el mismo funcionario público más ese tercero que le presta auxilio al funcionario público. He aquí la diferencia con el anterior. En ambos se va a necesitar también que haya intimidación o violencia para impedir que el funcionario público cumpla con su función. El sujeto, la tipicidad subjetiva en ambos delitos también va a ser con dolo, pero además del dolo que implica conciencia y voluntad, también, como les refiero, es un delito de tendencia interna trascendente. ¿Qué implica ello? Que no se va a cometer solamente cuando se realiza la violencia o la amenaza, sino cuando se logra en realidad trabar en la acción. En este tipo del delito 366 también tenemos que el verbo rector cambia, ¿no? Va a ser impedir a la autoridad que cumpla su función para el cual está determinado. O también se le obligar a que realice un acto determinado diferente a la forma de cómo el funcionario público tiene la obligación de realizarlo. Hay que tener muy en cuenta cuáles son las diferencias de estos delitos. Si bien hay muchas similitudes, también tenemos muchas diferencias, ¿no? Aquí, como digo, los verbos rectores va a ser obligar o impedir. También vamos a estar en el 366 cuando ese impedimento, esa obligación está en el mismo momento que está el funcionario público realizando la función. En cambio, en el 365, ese impedimento, obligarlo al funcionario público va a ser antes de que el funcionario público realice la función. Ese estorbar, el estorbar sí en el 365 va a ser en el preciso momento que el funcionario público va a realizar la función. O supongamos, por ejemplo, que el juez va a realizar un lanzamiento. ¿Cuándo va a estorbar? Cuando pues pone piedras en el camino, impide que llegue el funcionario público a realizar el lanzamiento del lugar. Eso sería un estorbar. Antes, en el mismo momento que quiere realizar la función, ¿ya? Eso también es la gran diferencia entre el 365 con el 366. El 366 es el mismo momento y en el 365 es antes de que antes de que el funcionario público realice la función. Recordaremos que en el 2003 se dio a raíz del tema de esto del desalojo de la parada, donde se vio un montón de actos violentos, sí, contra los funcionarios públicos, contra los policías que apoyaban ese tipo del desalojo. Pues nuestro legislador es así, ¿no? Siempre está queriéndose ganar los puntos de los ciudadanos y siempre, más que por una política criminal objetiva, siempre se va pues por el tema de populismo punitivo. A raíz de ello dictó la ley 30.054. ¿Y qué nos trajo la 30.054? Las agravantes que se aplican, que les estoy mostrando que se aplica tanto para el 365 como para el 366, ¿no? Y señalaba distintas penas. Para estos casos tenemos pues que las circunstancias agravantes viene a ser que cuando el hecho se comete por dos o más personas. Ese de dos o más personas, vemos que es el hecho que se realiza
no nos dice cuántas personas, pero ahí también que le digo, hay que volver a ver que no colinde con otro delito. Supongamos que ese 2 o más personas, sean varias personas con armas igual. Entonces, de repente ya se trataría de una asociación, si es que vemos que hay una jerarquía, una organización, de repente sea una asociación ilícita para delinquir, ¿no es cierto? Porque también ahí se pone 3 a más personas, banda criminal, 2 o más personas. Entonces, ahí tenemos que ver la diferencia. Siempre el doble, el fin con el cual quieren impedir al funcionario que cumpla su función. Ahí tenemos que ver que no sea, mientras que no haya una organización, no va a ser asociación ilícita para delinquir, sino que va a ser el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. También tenemos la agravante cuando el autor es un funcionario público o servidor público. Aquí, a diferencia de cuando es el sujeto pasivo, sí se necesita que él esté en ejercicio de sus funciones para que se dé esta agravante. En este caso, tenemos que no se necesita que el funcionario público que está actuando o cometiendo el delito de violencia y resistencia a la autoridad esté en el cumplimiento de sus funciones, sino que puede ser en cualquier otro funcionario, pero basta con que tenga el grado de funcionario para poder aplicársele esta agravante. ¿Por qué? Porque como es un funcionario público, obviamente tiene mayor deber de protección, ese deber de cumplir la ley y los reglamentos, el deber de cautelar el patrimonio del Estado, de velar por la buena imagen de la institución. Por ese motivo es que se le da esa agravante, porque como él está investido de una obligación para con el Estado, es que él tiene pues esta agravante a quien, como se dice, ¿no? Mientras más responsabilidad tienes, o si más responsabilidad tienes, más obligaciones tienes, más se te va a exigir, ¿no es cierto? Por eso es que viene esta agravante. También cuando el hecho se comete a mano armada, obviamente, ¿no? Por lo mismo delito, por el mismo instrumento que genera ya de por sí una agravación, es que también se ve como agravante el hecho porque expone en mayor riesgo a la colectividad. Otra agravante es cuando se realiza 2 o más personas, que ya les he precisado anteriormente, o también el hecho se causa lesión grave que lo haya podido prever, ¿no? No es una lesión cualquiera, una lesión leve, no, sino que ser lesión grave, es irnos al 121 del Código Penal, 20, ahorita con la modificación, 20 días de inhabilitación para adelante o que cause alguna menoscabo en un órgano de la persona, en este caso el funcionario público. También cuando tenemos, pues, cuando se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, un magistrado del Tribunal, del Poder Judicial o del Ministerio Público o del TC, ¿por qué se da ese agravante? Justamente porque son personas que van a coadyuvar en el buen funcionamiento del Estado, ¿no? Que administran justicia. Por ello es que se da la agravante. Pero aquí se entraba mucho en discusión, porque recordamos que antes teníamos el delito del desacato, ¿no es cierto? Pero el delito del desacato, obviamente, después, analizando, haciendo una política criminal, se veía como un delito de mayor protección a los funcionarios por el hecho de ser. Y el delito, pues, no debe ser en base a la calidad de persona, sino también hay que ver a la función que se cumple. Se sacó del tipo penal, se desautorizó, se dejó el desacato, pero mire, luego tenemos estos agravantes, esta política agravante que al final tiene ese mismo fin, ¿no es cierto? Como que por ahí doctrinariamente también se ve esa discusión. Luego también tenemos que el hecho se realiza para impedir la erradicación o la destrucción de cultivos ilegales de tráfico ilícito de drogas, ¿no? El artículo 8 de la Constitución establece como el deber del Estado siempre cautelar y siempre pues luchar contra el tráfico ilícito de drogas por la gran afectación que le da a la salud pública. Por ello también es que lo contemplan como un agravante. También cuando el hecho se realiza en contra de personas, instructores, fiscales, jueces, que están llevando un juicio contra el delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, secuestro, extorsión y trata de personas. Son delitos muy claros, ¿no? Son solo 6 delitos y sobre todo que se esté llevando en un proceso ya judicial de por medio. Eso hay que también ver esos tipos de agravantes. No se da para cualquier delito ni en cualquier estado de proceso, sino que ya se está judicializando. Cuando se da esas 2 circunstancias es que se va a dar ese tipo de agravante. O también cuando se causa muerte contra la persona, ¿no? Eso también, obviamente, por la misma gravedad de la afectación del tipo penal, también se va a dar el delito de esta agravante del 367. También tenemos que tener en consideración que esos delitos, lo que van a cautelar siempre va a ser la autoridad.
que esa orden que viene emitida por el funcionario público sea por una orden pues, de una persona investida y legitimada para cumplir ese deber. No va a ser cualquier tipo de orden la que está dando, ¿no? El 368, que también luego lo voy a desarrollar mucho con mayor amplitud, también tiene dos tipos de verbos rectores, ¿no? Que viene a ser desobedecer o resistir. Desobedecer es simplemente negar, siempre es una acción, negar a hacer algo que debe de cumplir. Y resistirse pues con mayor reacción a no querer cumplir la acción que el funcionario público en el ejercicio de sus funciones le tiene que dar. Le da y no lo quiere cumplir. Por ejemplo, anteriormente solamente existía ello, ¿no? Que resiste o desobedece legalmente la orden impartida por un funcionario público. Pero posteriormente ya se fue agravando. En el 2009 se agregó también el que desobedece a realizarse una prueba de sangre para comprobar si está o no con el uso con ingesta de alcohol en la sangre al momento que está conduciendo, ¿no? Es un delito de peligro abstracto. Por ello también se tipificó. Siempre, obviamente, el derecho va en base a las circunstancias, a los hechos que se dan. Posteriormente también, ya en el 2013, se ingresó la ley en mayo y octubre del 2013 que va contra el que desobedece las medidas de protección emitidas en un delito de violencia contra la mujer. Ello en mérito al cumplimiento de la Convención Interamericana de Lucha contra la Mujer, o CEDAW, también que se llama la Convención Interamericana. En cumplimiento de ello es que también se ingresa este agravante, ¿no? Que también está contemplado en el artículo 39 del reglamento del texto único ordenado de la 30.364. Eso lo voy a desarrollar un poco más con su doctrina respectiva, ¿no? En ese, igual que a las anteriores, el sujeto pasivo siempre va a ser el funcionario público como sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito, siempre la administración pública. El sujeto activo, cualquier persona, incluso también un funcionario público, aun cuando no se encuentre en el ejercicio de sus funciones. También aquí la tipicidad subjetiva va a ser el dolo, incluso se admite tanto el dolo directo como el dolo indirecto, porque ella debe saber que se está dando una orden emitida por autoridad competente. El bien jurídico siempre va a ser cautelar el buen funcionamiento de la administración pública y, como le refiero los verbos rectores, desobedecer y resistir. El T68 ya luego, a raíz de todas las circunstancias que se dan, poco a poco se irá dando conforme a las situaciones que se venían dando, ¿no? El T68 tiene como verbo rector que ingresa o intenta o permite que ingresen equipos de comunicación o fotografía o filmación en centros de detención o reclusión. Y ello tiene que ver justamente por lo que quiere evitarse esos tipos de extorsiones desde el penal, ¿no? Que viene de mucho más gravedad y que va a generar siempre mayor conmoción a la colectividad. Justamente por ello es que, como se daban muchas situaciones de ingresos al penal y desde ahí se generan las extorsiones, también se da y se tipifica el 368A para evitar ese tipo de ingresos al centro penitenciario. Se va a agravar la condición si es que se trata en el que realiza o permite o ingresa o intenta ingresar, va a ser el defensor público o un funcionario público o una autoridad mismo del INPE, ¿no? Ahí también va a ser una mayor agravación. También el 368, en el mismo sentido, también cuando permite ingresar materiales o componentes de fines de elaboración de este tipo de comunicaciones en los centros de detención, con el mismo fin, ¿no? No solamente pues que ingrese un celular, pero sí va a ingresar antenas o receptores que van a permitir que al final se logre este fin de comunicación con el exterior de parte del investigado. Aquí no solamente se va a penar con una pena privativa de libertad, sino también con la inhabilitación. Recordarán que en la semana anterior, en el 1 de septiembre, yo les hablaba que va a haber a veces tipos penales que contemplan dos penas y que por lo tanto el juez va a colocar ambas penas, en este caso privativa de libertad más su inhabilitación. El bien jurídico es lo mismo que los anteriores, solo va a cambiar los verbos rectores. En el 368C, de la misma forma, va a ser a buscar que es sabotaje de los equipos de seguridad y comunicación en establecimiento penitenciario. Siempre lo que se va a buscar es dificultar, inhabilitar cualquier tipo de forma que imposibilite el funcionamiento de los equipos de seguridad o comunicación dentro del estado de establecimientos para que no se cumpla con el deber de cautelar siempre la seguridad en el centro penitenciario, ¿no? Va a haber la agravante si es que ese agente se va a valer de un menor de edad en su condición de autoridad o de funcionario público, ¿no?
El 368D, que va a ser esa posesión indebida de teléfonos celulares o armas o municiones explosivos inflamables dentro del mismo centro penitenciario. ¿No? El fin, en como se digo, siempre se va a buscar que en el centro penitenciario se mantenga la autoridad, que no haya esos tipos de objetos que puedan poner en riesgo o que quieran con ello pues afectar luego a los agentes del INPE para luego generar el desorden, ¿no? Luego el 368E también viene a ser que va a ingresar indebidamente armas, municiones o materiales explosivos o asfixiantes al centro penitenciario. Todos tienen ese mismo fin de siempre de proteger que esas personas que están adentro influyan, obviamente, negativo sobre el tercero, sobre las personas que están fuera del sistema penitenciario. Luego, un artículo, el 369, que viene a ser la violencia contra las autoridades elegidas, ¿no? El que va a impedir que esa persona que ha sido regularmente elegida por un proceso electoral, ya sea general, regional, municipal, le impida juramentar o asumir el cargo de sus funciones. También esto está penado con hasta, no menor de 2 hasta 4 años. Ahora, si el agente, el sujeto activo, el que quiera hacer e impedir esto, viene a ser un funcionario, un servidor público, también va a tener mayor pena justamente por ese deber que tiene de él cautelar. Recordemos que cada funcionario público representa una cuota de poder, una cuota de obligación para con el Estado. Por ello es que tiene una mayor agravante. En el mismo sentido, sujeto activo pasivo siempre van a coincidir en lo que es el sujeto activo del delito y sujeto pasivo del delito. Otro de los artículos viene a ser el 370, que viene a ser contra el atentado o contra la conservación e identidad del objeto, ¿no? Aquí lo que se busca es evitar que se destruya o arranque las envolturas, sellos o marcas que ha puesto la autoridad para preservar el cuerpo del delito, ¿no? Aquí también va a tener una pena no mayor de 2 años o una prestación de servicios comunitarios. ¿Ya? Lo que se busca aquí es el bien jurídico va a ser aquí la fe pública. El sujeto activo, obviamente siempre cualquier persona, ya sea un particular, el extraneus o el mismo intraneus también. El sujeto pasivo, como digo siempre, la administración pública, independientemente también de la persona que pueda verse afectada. En la tipicidad subjetiva también va a ser que se va a realizar tiempo con el dolo, que esto es con conocimiento y voluntad de que se está afectando, destruyendo, para alterar ese bien que se está cautelando como objeto de un delito. El verbo rector va a ser arrancar o destruir, ¿no? Con esta, lo que se busca, recordaremos cuando hubo una intervención en la Fiscalía de la Nación, el fiscal lacró y vino una persona y destruyó e ingresó. Eso, pues justamente en base a ello es que también se dio ese tipo de delito, ¿no? Se tipificó ya en la norma. Otro va a ser la negativa a colaborar con la administración de justicia, ¿no? Que puede ser el perito que fue citado, o el testigo, el traductor, el intérprete, que pese a ser debidamente requerido, eso sí siempre debe ser requerido, ordenado por una autoridad competente, no comparece a prestar su declaración o su informe. Entonces también aquí el Estado, el juez en este caso va a estar investido de poderlo de intimidar y para que pueda, para que concurra, de lo contrario pues cometería el delito del 371, ¿no? Hay que advertir que aquí la formación del dolo se inicia con captación de ese requerimiento. Tiene que tener un conocimiento, obviamente, de que existe ese requerimiento oficial por parte de la gente. No sé si hay preguntas, me podrían hacer, no hay ningún inconveniente, estoy viendo solamente la pantalla y no veo ninguna pregunta, pero si lo hubiese, me lo comunican, por favor. Luego también tenemos el 372, también que viene a ver la sustracción o ocultar, cambiar, inutilizar objetos que son destinados a servir como pruebas en la autoridad competente como sustancias del proceso. Objetos que son custodiados por un funcionario público. Entonces también en ese caso, quien comete ese delito va a ser sancionado con su pena respectiva. El último de estos viene a ser la sustracción de objetos requisados por la autoridad, ¿no? El que a veces se le encarga, y en ese trato de ejecución del común, pues sustrae los bienes requisados por la autoridad. Bien, vamos a detenernos un poco más con el 368. ¿Por qué? Porque este delito trajo mucho a raíz de esto de la violencia contra la mujer, con las dictadas las medidas de protección, trajo mucho revuelo, ¿no? Incluso también cuando se dio la agravante de la pena de 5 a 8,
que era ya con una pena efectiva cuando se le faltaba el respeto a la autoridad, ¿no? Entonces, en este 368, como les referí, por primera vez se da en el 2018, el 13 de julio, tuvo ahí en el 122B, se contempló como agravante en el inciso 6 el que transgrede las medidas de protección. Inicialmente fue con esta ley 30.819, que en cumplimiento de los convenios interamericanos de protección de la lucha para erradicar, proteger y sancionar la violencia contra la mujer, es que se ingresa primeramente como un agravante el que transgrede las medidas de protección. Pero el legislador, como siempre, parece que cada quien hace un artículo a su manera, no coordina, no concuerda. Parece que se olvidó y volvió a sacar nuevamente la 30.862 el 25 de octubre de 2018 y volvió a contemplar ya como un agravante en el 368, en el último párrafo. Y ya sanciona con una pena mucho mayor, de 5 a 8 años, mientras que la otra era de 2 a 4 en la 30.862 sumó de 5 a 8 años aquel que transgrede las reglas las medidas de protección. Aquí vamos a ver las modificaciones que se han dado de uno a otro entre las leyes, inicialmente como el que desobedece o resiste a la autoridad, o que se resiste a sacarse los fluidos para determinar si tenía alcohol en la sangre, o también para luego una prueba de ADN. Quien se negaba a ello, pues se cumplía ese delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Y la última modificación ha sido pues el de las reglas de conducta. En este caso, obedecer implica pues, o desobedecer implica esa rebeldía hostil, ese no cumplir la orden dada por la autoridad. Y la resistencia es ya rechazar más contundentemente con algo de fuerza a cumplir con ello. Entonces tenemos acá en nuestro tipo penal que se requiere que haya sí o sí una orden impartida, pero no una orden por cualquier persona, sino por una autoridad competente que esté en el ejercicio de sus funciones y nos dé una orden. No basta con una sola notificación, sino que exista una orden conocida por el imputado y que también además tenga la posibilidad de poder cumplir. En el caso de las medidas de protección, por ejemplo, va a ser primeramente un juez de familia el que va a dictar esas medidas de protección, siempre con el fin precautorio, ¿no? De cautelar la integridad, la vida de la persona agraviada, que no necesariamente es la mujer, no solamente los niños, también incluso los varones, ¿no? Aquí no se trata de solamente proteger a un sexo, sino a ambas personas, pero que siempre estén en ese grado de vulnerabilidad. Pero para que se cumpla ese delito, uno de los elementos básicos es que esté debidamente notificado. Para ello se cumple con la notificación con el apoyo de los efectivos policiales. Son los mismos, una vez que la medida de protección o la Policía Nacional o el fiscal toma conocimientos de la violencia contra la mujer o cualquier integrante del grupo familiar, se inicia con las investigaciones, pero se comunica al juez de familia. El juez de familia es el único que también va a emitir dentro de las 24 horas o con la última modificación para emitir si sea riesgo severo o el riesgo grave, va a emitir dentro de las 24 horas, incluso a veces sin audiencia, por la gravedad y por ese fin precautorio, las medidas de protección a la brevedad. Le va a comunicar al policía y el policía quien va a comunicar a la misma parte agraviada. Va a ir a su propio domicilio, les va a notificar, les va a leer en qué consisten las medidas de protección y les va a hacer que firmen. Luego esas medidas debidamente firmadas por la persona agraviada y por el agresor, les va a comunicar al juez. Eso es lo que nos va a servir a nosotros para luego ver si se tuvo conocimiento o no de esas medidas de protección, ¿no? Esas medidas de protección a veces pueden ser, son obviamente temporales, y gracias también si va aumentando o va bajando el riesgo, incluso hasta las pueden eliminar previo a una audiencia, o también las puede ampliar las medidas de protección. Con respecto a esto, también se han dictado casaciones y sentencias, tenemos en el caso de la casación 50-2017 del Piura, en el cual refiere pues, que tiene que ser un mandato siempre expreso, claro y concreto, de manera que la persona sepa. Por eso que yo les decía que es el mismo efectivo policial quien va, le explica al ciudadano, le hace saber cuál es la conducta. Por ejemplo, no acercarte a 50 metros de distancia de la parte agresora, no verla, no visitarla en su casa, no te acerques donde ella trabaja, donde ella estudia, donde ella realiza su labor, su vida social.
no solamente a la parte agraviada, también con las personas que están bajo su protección, por ejemplo, los padres, los hijos de esa persona agraviada directamente. También puede ser las medidas de protección en protección de estas personas, porque de una manera, si bien no se le acerca, supongamos que el agresor es varón y la mujer es la protegida, si bien no se le acerca a ella, pero de repente se le acerca al hijo, que no es del agresor, de repente de otra pareja, obviamente ya le va a generar una afectación psicológica ese posible acercamiento, porque por la misma discordia que existe entre ellos, también existe ese temor, ¿no? Por eso es que también el mandato se puede extender incluso hacia las personas más cercanas a la persona afectada. Como también les decía, que debe ser siempre dirigido a una una autoridad determinada. Por lo tanto, tiene que ser conocido a tiempo y con capacidad de poder cumplirla. Eso es uno de los mandatos que establece en la casación. No se trata de que ya emitir la orden de la medida de protección, dispuse que la policía lo notifique, pero si la policía nunca lo notificó, no tuvo conocimiento, el señor no estaría cometiendo el delito de desobediencia a la autoridad en el caso de incumplimiento de reglas de conducta, porque no existe un debido conocimiento. Tenemos ahí muchos problemas a veces cuando se le notifica en el mismo domicilio de la parte agraviada, ¿no es cierto? O de la parte protegida. Si no está la persona, si ya no vive allí, no está debidamente notificado, no tendríamos el conocimiento entonces, ¿no? O también de repente se lo notifique en una casa, que muchos ahora casi viven en casas alquiladas, se le notificó porque ese fue el domicilio que proporcionó la parte protegida, se le notifica, el policía fue, notificó y lo dejó de repente bajo puerta, pero el señor de repente ya no estaba allí, o ya se mudó de casa, o de repente estuvo enfermo, o estuvo en el penal, entonces, o estuvo hospitalizado. Allí existiría una imposibilidad material de poder conocer esas medidas de protección. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tampoco se cumpliría el delito de resistencia a la autoridad, ¿ya? Otro recurso de nulidad también fue la 1337-2013 del Cusco. En esa también se establecía, ¿no?, que se advertía que tenía que haber una negación a obedecer o una conducta de obstruir esta orden o esa resolución judicial. Ahora, ¿solamente es una resolución judicial? No, también puede ser una resolución emitida de repente por la Centro de Emergencia Mujer, o también por el Ministerio Público, porque recordemos que en ese tipo de medidas de protección, siempre lo que se busca es cautelar la integridad y la vida misma de la parte vulnerable. Tiene que haber también una obligación o un deber de actuación de parte del sujeto activo. Por ejemplo, le dice, no te acerques a la víctima, no la llames, ni siquiera te comuniques, que no haya ningún tipo de comunicación. O también la obligación de repente irte, porque como reglas de conducta, también, medidas de protección, también se le puede decir que haga un tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico. Y él tendría la obligación de asistir a ese tratamiento psiquiátrico, psicológico o alcohólico. Y esa entidad a la cual se dispone que realice tiene que emitir un informe al juez de familia. Y ese informe que recibe el juez de familia, dependiendo de los resultados de este informe, ya sea mensual, semanal, semestral, como disponga el juez, va a determinar si es que las medidas de protección pueden cesar porque se ve que ya no hay riesgo, o se pueden ampliar porque el riesgo persiste, o de repente también ya a veces eliminar porque ya, pues ya tampoco no hay riesgo, ¿no? Y también, como les decía, este recurso de nulidad también resalta que haya la posibilidad de que él pueda cumplirlo, ¿no? También uno de los que se exigen. Como les decía, este delito trajo mucho revuelo cuando recién se dio, también en cuanto a la pena. La pena era, decíamos, desproporcional. Era de 5 a 8, a veces en la resistencia a la autoridad, y empezamos pues a verse, para ver si una norma es constitucional o no. El test que se debe realizar es la proporcionalidad, ¿no? En el tipo de derecho penal, que somos la última ratio, ya recordaremos la sentencia 10/2002, proceso de inconstitucionalidad del TC, que es también le hice mención en mi sesión anterior. El TC ahí se manifiesta sobre la constitucionalidad de la cadena perpetua, pero también ve el tema de la proporcionalidad cuando un delito es constitucional o no.
y dice, un delito es constitucional o no, dependiendo si es que cumple el test de proporcionalidad, ¿no? En sus tres versiones, necesidad, idoneidad y proporcionalidad propiamente dicha, ¿no? Si es idóneo, va a verse pues que esa pena o esa conducta sirva para cumplir el fin constitucional. En cuanto a la necesidad, que no haya otra medida alternativa que para poder cumplir ese fin constitucional. Por ejemplo, que no basta la comparecencia simple, no basta la comparecencia con restricciones, o no basta la vigilancia, la salida del país, y al último ya pues no queda otra medida que la prisión preventiva, ¿no? Pero siempre iría en esa medida, habría que fundamentarse por qué es necesaria esa medida. Y la proporcionalidad propiamente dicha, ya que es una ponderación, ¿no? El restringir el derecho de la libertad, que es uno de los derechos fundamentales, con el dictado de esta medida, en cuál va a prevalecer, ¿no? O el otro derecho vulnerado, cuál va a prevalecer. Entonces, eso es lo que se tuvo que, para resolver ese grado de constitucionalidad y ver si es proporcional o no esa ley del 368, se tuvo que emitir el acuerdo plenario extraordinario 1/2016, ¿no? En junio del 2016, justamente por el caso de la señora Buscalia. Entonces, el cual se decía, ¿es constitucional o no ese delito? Entonces, lo que se señaló es la única manera de verlo del punto de vista constitucional, porque siempre en el tema de la constitucionalidad de una norma lo que tiene que ver es que tratar de darle la mejor forma de interpretación constitucional, y al final, si ya se agotaron todas las formas de interpretaciones constitucionales, no da para ello, entonces recién se expulsaría. Pero por el mismo horror al vacío, horror vacue, como se dice, se trata siempre de dar la mejor forma constitucional. Entonces aquí lo que se le tuvo que dar para que tenga sentido es el 368 en sus agravantes y el 367 en sus agravantes. Se dijo, pues vamos a hacerlo que sea residual. Que sea residual, ¿qué implica? Pues que en las últimas, que ya cuando no funcionen en las demás tipificaciones, no calcen las demás tipificaciones, recién se va a dar el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Por ejemplo, teníamos ya el que agrede a un funcionario público, el 108A, ¿no es cierto? El 108A ya preveía cuando se mataba a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, ya sea policía, miembro del ejército, militar, del TC, Poder Judicial, ahí ya tenía una sanción, el 108A. Posteriormente también se dictó el sicariato. En el sicariato también tiene unas agravantes cuando se afecta la vida o la integridad de la persona, del funcionario público. También teníamos las faltas, ¿no? Cuando son algo menos lesivo, menos agraviante, un escupitajo, un insulto de palabras, el 452, numeral 3, o el numeral 5 también, el numeral 5 cuando el funcionario público se negaba a dar la identidad al funcionario público. También si había un secuestro y el secuestrado es una autoridad, también teníamos agravantes. Entonces, este acuerdo plenario 1 de 2016 señala, cuando no se cumple con estos parámetros por principio de especialidad o lesiones graves, lesiones leves, no será el 121, el 3A, creo, el 122. Si no se dan esos tipos penales, recién ya entraría el 368, ¿no? Entonces, en ese punto de vista se determinó cuál era la posibilidad de aplicarse correctamente el 368. Quedaron entonces en este acuerdo plenario que se trate de un tipo penal residual, pero además se requería que sea una afectación del jus puniendi, de una desobediencia a una autoridad de manera grotesca, ¿no? O sea, de manera grave, no cualquier insulto, escupitajo, no, cualquier cosa, no, que tiene que ser una afectación, una resistencia, una desobediencia de manera poco violenta, pero sin llegar obviamente a la rebelión. Por eso es que ese tipo de delitos sin alzamiento público. Pero siempre la Corte Suprema siempre está viendo, ¿no? Sacando sus pronunciamientos para tratar de que eso no nos vayamos a los extremos. El doctor Wilmer Medina levantó la mano, creo. Así hay una consulta, doctor, con gusto. Sí, doctora. Estimados participantes, como siempre, tienen que tener activo su cámara para darles pase al audio y precisos, por favor, para seguir con la exposición y referente a lo que se está explicando. ¿Sí? Estimado Hitler, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Puedes activar tu audio? Bienvenido. Muy buenas noches, doctora, y
muy buena disposición hasta el momento. Quisiera hacerle un comentario y quisiera saber cuál es su opinión. ¿Me escucha? Sí, sí, doctor, fuerte y claro, le escucho. Mira, el artículo 368 sobre resistencia o desobediencia a la autoridad, o sea, taxa en una parte, en el párrafo 3, 4 acá del Código Penal, acerca de quien se resiste a la autoridad. O sea, le llega una resolución judicial de su prisión preventiva, para enfocarme un poco mejor, y yo me resisto a la autoridad. Según el código acá dice, salvo que se trate de la propia detención, ¿no? Y me fugo. Bueno, yo por lo que veo eso no es delito, pero hay una corriente mediática específicamente en el Perú, o sea, llevándola a nuestra propia realidad, el código, la ley, a nuestra propia realidad, donde la gente, basta que se fugue, dice, ya es culpable, ¿no? Se ha visto en estos casos últimos sobre el pedido de detención preliminar, en el caso de Juan Silva, del MTC, ¿no? Nadie cuestiona la idea de fondo, ¿no? Y sobre los sobrinos de Pedro Castillo, ¿no? Pero sin embargo ya hay una corriente donde ya se fugó, entonces es culpable. Ese es un caso. Y lo otro, por ejemplo, los detienen y ya se les considera a esas personas que se han fugado, se les considera como ya culpables por la acción mediática que se está dando, ¿no? Pero sin embargo el código 368 dice que es un derecho propio, ¿no? Que si me viene una solicitud judicial de detención policial, entonces yo me fugo, ¿no? Quisiera saber su opinión acerca de ese tema. Por favor, doctora, si me puede ilustrar. Gracias, doctor. Efectivamente, no hay delito ahí. El mismo Código Penal lo establece. No hay delito, porque ahí mismo el 368 dice, salvo que se trate de el que desobedece una orden o se resiste una orden de un funcionario público legítima, salvo que se trate de su propia detención. Obviamente que no, porque aquí el tipo penal, como le digo, siempre hay que ver la ponderación. Y obviamente el bien jurídico, libertad, siempre va a estar mucho mayor que el correcto funcionamiento de la administración pública. Siempre va a cautelarse, la persona siempre va a querer cautelar la vida y la libertad, que son los derechos fundamentales más importantes. Se dan muchos casos, efectivamente, cuando se resisten como funcionario pública, como fiscal de turno, siempre se me han puesto detenciones con ese sentido. Resistencia a la autoridad, porque le dije que me acompaña a la policía, a la comisaría, y no me acompañó. Le digo, ¿pero qué es eso? Es su propia libertad, ya están en su facultad de poder de resistirse y no cumplirlo, porque está de por medio su libertad. ¿Qué hago como fiscal? Inmediatamente le doy libertad, porque esa es una figura atípica. No se está cumpliendo el delito ahí, porque está protegiéndose un derecho más importante que el correcto funcionamiento de la administración pública. Y le exhorto al policía, ¿no? Porque él estaría más bien cometiendo un abuso de autoridad. No conoce correctamente sus funciones. El delito de desobediencia a la autoridad no implica que se resista a su propia detención. Definitivamente que no. En esos casos, si se ocurriera, lo que tendría que plantearse es un habeas corpus, inmediatamente para que resuelva la persona, el familiar que está fuera y que toma conocimiento de ese tipo de acciones, porque eso sí no se puede permitir. Lo que sí se pone en la detención, el fiscal está en la facultad, porque el que da legalidad al accionar es siempre el Ministerio Público. El policía detiene, efectivamente, él puede detener constitucionalmente, pero para ello el Ministerio Público, como conoce lo jurídico, es el que va a ver si se cumple o no se cumple los presupuestos de la flagrancia delictiva. Porque recordemos que el policía, conforme al 269 del Código Procesal Penal, solamente puede detener cuando exista flagrancia delictiva. Para ello, ¿qué implica? Hay 4 flagrancias delictivas. La propiamente dicha, que viene a ser, como dicen, las manos en la masa, cometiendo el delito de manos en la masa, o también cuando es identificado por videocámaras o por algún familiar, o cuando inmediatamente lo ha cometido el delito y se está fugando y lo persiguen y encuentran con los bienes del hecho delictivo, o cuando dentro de las 24 horas lo encuentran con objetos propiamente del delito, de la comisión del delito. En ese caso se estaría dando los presupuestos de la flagrancia delictiva. El policía siempre dice, no, es que la actitud sospechosa, por actitud sospechosa porque estábamos haciendo por ello operativos y nos vio y se corrió. Porque hay mucha gente que se corre porque a veces también no hay que hablar mal de los policías, pero se da, de que a veces por la nada los detienen. Pero eso, el 205, el nuevo Código Procesal Penal, el que se haga
una intervención, una retención del funcionario, del ciudadano, no es que se va a dar en cualquier circunstancia. Primero es que debe ver una supuesta comisión del delito, que haya una comunicación de que se está cometiendo un delito, o que vea, por ejemplo, que se está cometiendo el delito el mismo funcionario público, que es en este caso el policía. ¿No? Bueno, si eres el policía, si es la detención, también puede ser el mismo ciudadano también, un arresto ciudadano que también estaría, pero para que se cometa ello tiene que haber una flagrancia delictiva propiamente dicha, o sea, que el mismo funcionario, el mismo ciudadano vea con sus ojos que se está cometiendo el delito. De repente estamos pasando y un hombre le está golpeando a una mujer, o al contrario, la mujer al hijo, al niño. Yo estoy mirando, yo persona estoy mirando y estoy en la facultad también de retenerlo, de hacer un arresto ciudadano y llevarlo a la comisaría más cercana. O la policía que está viendo que están haciendo el pase de drogas, llevarlo también. Ahí hay una flagrancia directa, ¿no? Pero igual así, el imputado puede resistirse y no con ello estaría cometiendo el delito de resistencia a la autoridad, porque está dentro de exento del 368. No sé si fui clara o de repente o alguna otra. Excelente, doctora. Como tenemos un corto tiempo, doctora, continuamos con la exposición y luego al finalizar realizamos algunas preguntas, por favor. Gracias, doctor. Teníamos, volviendo al 368, cuando ingresa esta figura, vemos, se trata, hay una aparente, como les he dicho anteriormente, ¿no? Con la ley del 122B, que se dio el agravante también, el que incumple una medida de protección, y luego teníamos el 368 con una pena mayor de 5 a 8 años, que también se resiste a la orden de cumplir una medida de protección. Teníamos aquí, ¿es un concurso ideal? ¿Un concurso aparente de leyes? ¿Qué es? Y hubo mucha conmoción, como siempre, ¿no? Tenemos en nuestro Perú los que dicen lo del norte, lo que dicen lo del sur, que es lo que dice el mismo Lima. En el Callao, por ejemplo, cuando se dio ese tema, se aplicaba el concurso ideal, ¿no? ¿Qué implicaba el concurso ideal? Que ambos delitos. Si cometes un delito de resistencia a la autoridad, a la orden a la medida de protección inicialmente dada por la Fiscalía, por el Poder Judicial de Familia, has desobedecido esa regla, por lo tanto, estaría dentro de que la Fiscalía Común te procese por el delito del 368, por desobediencia a la autoridad. Pero si además de haber incumplido esa medida de protección anterior que se te dio, llegas a la casa cuando sabes que estás prohibido, fuiste debidamente notificado y golpeas a la persona, también es un nuevo delito, porque recordemos que en delito contra la vida, el cuerpo y la salud no existe el delito continuado. Cada acción es un nuevo delito. El delito continuado solamente existe para delitos contra el patrimonio. Eso ya lo dio también la Corte Suprema hace muchísimo tiempo, porque anteriormente también se trataba que el delito de violación 1, violación 2, violación 3, es un delito continuado, porque con la misma resolución criminal, es la misma parte agraviada, la misma parte imputada. Todas las violaciones es un delito continuado. Después la Corte Suprema, incluso hubo un pronunciamiento, una sentencia de la misma Corte Suprema en ese error, ¿no? Que lo trató ese tipo de delitos de violación sexual como delito continuado. Posteriormente ya, en 2013, 14, algo así, ya la Corte Suprema reformula y dice, no, es que cada resolución, cada delito que se comete es un nuevo delito. Entonces aquí va a haber un concurso real de delitos, una sumatoria de penas, no es un delito continuado. Entonces eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. En ese sentido también, en el caso de acá, la Corte Suprema, como no había pronunciamientos, señalaba que se trataba de un delito para unos. En el Callao, por ejemplo, aplicaba el delito como un delito ideal, ¿no? Como lo trataba como delito ideal. Entonces ahí se daba la disyuntiva. ¿Se trata de un delito aparente, un delito real, un delito ideal? ¿Cómo es? ¿Cómo tenemos que resolverlo? Ya, bueno, eso es lo que ya les he dicho, las medidas de protección. Entonces ya la Corte Suprema se ha pronunciado en los distintos casaciones, sobre todo que se trata de un delito de concurso aparente de leyes. Ya en la 1204-2019 señala que es un concurso aparente de leyes porque al final lo que se trata es de ver siempre el principio de favorabilidad. Aquí para resolver un delito, un concurso aparente de leyes hay que ver la favorabilidad
que no se vulnere el ne bis in idem, porque una misma acción no puede ser sancionada doble, y también la concusión, ¿no? Que un delito se subsume también en el otro. Y para evitar el ne bis in idem, al final la casación, la Corte Suprema se ha dado por el principio o por concurso aparente de leyes. Uno subsume a la otra. Más sobre todo lo trata por el tema del ne bis in idem y por la favorabilidad, porque recordemos que el delito del 368 tiene una pena de 5 a 8 años, en cambio el 122B tiene una pena menor. Entonces, un poco que es incongruente, ¿no? Porque, claro, desobedeces una medida de protección, aparte le vuelves a golpear a la persona, como que debe ser un poco más agravante, ¿no? Sería lo correcto el 368, si vemos desde el punto de vista punitivo, siempre una política punitiva. Pero el 139 de la Constitución establece siempre va a ser a favorabilidad de la persona. En este caso, la pena que más le favorece es el 122B. Por ello es que la Corte Suprema pues ya se ha dado varias resoluciones indicando que se trata de un delito aparente y no un concurso ideal. Porque el concurso ideal implica pues una suma mayor sobre la pena impuesta, ¿no? En este caso, pues ya en la casación 2085-2021 de Arequipa, que es reciente, que también aplica para este caso, indicado es que se trata de un concurso aparente de leyes. Ya se salvó al menos el tema de que se trate de un concurso ideal, ¿no? Para verla en cuanto a la pena. También la casación 1879-2022 de Ancash, en el mismo sentido, ha señalado que cuando confluyen ese tipo de acciones, lo que se va a deslindar es por un concurso, por concurso aparente de leyes y no un concurso ideal, ello por la pena. Con ello yo estaría culminando, no sé si tienen alguna pregunta, he dejado tiempo para que me hagan las consultas respectivas. Hay 2 participantes que han levantado las manos. También hay preguntas, creo, en el chat, ¿verdad? No sé, doctor Riedel, cómo hago las preguntas del chat o... Acá me dice, y si fuera una retención del 259, es que es diferente la retención con la detención. La retención máximo puede ser 4 horas y solamente para la identificación. Recordemos que en la retención, el 205 del nuevo Código Procesal Penal dice que el policía te puede identificar, pero primeramente te tiene que dar la oportunidad de que saques tu identificación. De repente, pues saliste a comprar y obviamente nadie cuando uno sale a comprar lleva su DNI, ¿no? Por lo general, ahora yo sí siempre lo suelo andar para evitar, uno nunca sabe qué pueda pasar. Pero por lo general, pues nadie sale, ¿no? Sale con su short, se va y compra, pero ya qué mala suerte que por ahí haya una intervención por ahí porque supuestamente hay un delito y no tienes la identificación. Entonces dice la policía, acompáñame a la policía porque tengo que identificarte. Van al sistema, cosa que también me parece algo arbitrario porque ellos en su sistema pueden ingresar y ver desde ahí su SITPOL, desde su celular y ver la identificación de las personas. Pero no, a veces los efectivos policiales o también un poco abusivos los llevan a la comisaría. Dice que voy a identificar. Recordemos que el plazo de la retención máximo son 4 horas. Máximo 4 horas, que es algo que sea excesivo ya que supere los 4 horas. 4 horas tienen que darte sí o sí ya salida, ¿no? Eso es diferente. La 259 es lo que trata la flagrancia delictiva, que es diferente. La retención está en el 205 del Código Penal, que es la identificación de la persona. El 259 es la flagrancia con los presupuestos que señala de manera propiamente dicha, que es con las manos en la masa, cuando te ven perpetrando el delito, con tus propios ojos estás mirando que se ha cometido el delito. La flagrancia presunta, que es cuando es cometido, estás escapando y te encuentran, inmediatamente te detienen. Luego, dentro de las 24 horas te encuentran o es identificado, ya sea por el agraviado o por cámaras de videovigilancia. Y la última, que es cuando es encontrado con objetos, pero recordemos siempre dentro de las 24 horas, ¿no? En el delito bien protegido, el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, siempre va a ser el buen funcionamiento de la administración pública, es uno de los tipos de delitos. Buenas noches, una pregunta respecto al artículo 366, en el que se señala que el que emplea
intimidación o violencia contra un funcionario, la pena será no menos de 2 a 4. En ese extremo no es reiterativo con el 367 numeral 3, con una pena de 8 a 12. En el 367 numeral 3 se da el agravante de 8 a 12 porque justamente se toca el tema de que se afecta a un funcionario público. En el 366 no existe el agravante que se trate en agravio de un funcionario público. Acá dice que el 366 es de manera genérica, dice el que desobedece la orden de un funcionario público, sí, de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, pero excluye que afecte a un efectivo policial, a otro funcionario en ejercicio de sus funciones. Precise más, me dice, ¿no? Buenas noches, respecto al 366, el que señala que emplee intimidación o violencia contra un funcionario, la pena de no menos de 2 a 4, en ese extremo es reiterativo con el 367, con una pena de 8 a 12. Como le digo, el agravante es eso, ¿no? Por la calidad de funcionario. Por eso es que yo les decía, ¿no? O sea, se sacó el desacato que prácticamente se le daba prioridad, privilegios a un cierto funcionario, pero luego se volvió a ese tipo de privilegios, ¿no? Como siempre es por temas sociales, por el tema de la parada es que se dio justamente este tipo de delitos. Ronald me dice, en cuanto al delito de resistencia y desobediencia a la autoridad del funcionario, en que en este caso es un efectivo policial, no se encuentra dentro de los agravantes, puesto que es el único funcionario encargado de hacer el uso de la fuerza. Entonces, en este caso, cuando el intervenido pone resistencia y agrede al efectivo policial, ya no se podría tipificar en ese delito, sino el de lesiones, podría explicar. Efectivamente, y eso lo dice el Acuerdo Plenario 1 de 2016, ¿no? Hay que ver por el principio de especialidad en cuál calza. Si es un tipo se le generó un tipo de lesiones que el certificado médico me dice pues que no supera de 4 o 3 días de incapacidad médico legal, entonces va a ser lesiones, incluso puede ser hasta faltas, de repente no fue de gran gravedad, pero en el mejor de los casos que no supere los 3 años de pena de privativa de libertad. Ahora, si es que se da dentro de las lesiones leves, va a aplicarse en ese del 122. Y si fuera lesiones graves, ya el 121. Entonces, ahí, en este tipo de casos, siempre hay que ver la gravedad de las lesiones que se le han ocasionado al efectivo policial. Por ejemplo, tenemos en el 121, segundo párrafo, dice cuando la víctima, va a ser la pena de 12, de 6 a 12, cuando la víctima es el efectivo policial, el magistrado, el Ministerio Público, Poder Judicial o persona elegida públicamente, ¿no? Entonces, aquí, si las lesiones del 121 ya sabemos, ¿no? Se va a dar cuando supere la pena de afectación que no supere los 20 días o que le afecte, le mutile un miembro, un órgano. Entonces, eso tenemos que ver cuál es el grado de afectación. Por lo general, en ese tipo de delitos, cuando hay agresiones, no son de mucha gravedad, ¿no? Porque a veces se da en la misma resistencia que opone el sujeto y en la misma presión que a veces el efectivo policial lo hace para la detención, o sea, no suele ser graves. Por ello, a veces, siempre hay que ver en cuál se tipifica, ¿no? Y siempre se da prioridad por el principio de especialidad al 121, 122 o al 108A, y en último, los casos que no calza, ya sería, por eso es residual, el 368 o el 367 agravante. Roberto me dice, ¿hasta cuándo tiene que estar vigente una medida de protección si ya pasaron 3 años y no existió ninguna nueva agresión? Es un punto importante. Anteriormente, el juez de familia ponía un plazo. Por ejemplo, señalaba no acercarse dentro de 6 meses o no sacarse 1 año. Y tuve un caso así. Por ejemplo, llegó la medida el policía, me pone a disposición, doctora, por desobediencia a la autoridad. Ya le decía yo, pásame las medidas de protección, porque en toda la comisaría hay un área encargado de solo notificar las medidas de protección. Tráeme las medidas de protección, tráeme tu notificación, porque recordemos, para esta como prueba es muy importante tener el cargo de notificación efectuado por el policía, porque el policía que hace la notificación luego con un oficio le envía al Poder Judicial, o también le podemos pedir al Poder Judicial.
Ahí había una disyuntiva y muchos decían, no, pero el encargado, si es una resolución del Poder Judicial, el que notificaría debe ser el notificador del Poder Judicial, más no la policía. Pero si nos vamos al reglamento de la 30.364, les da facultades al policía de que él cumpla con este deber, ¿no? de notificar. Incluso ya luego, recientemente, ha habido una modificación en cuanto a las medidas de protección, siempre muy proactiva y muy cautelar, y señala que el efectivo policial está en la obligación de proporcionarles sus datos a la parte agraviada para que ante una nueva agresión inmediatamente lo llame por teléfono. También tiene la obligación de patrullar constantemente, de hacer visita a la parte agraviada, cómo está, te ha vuelto a molestar, y es emitir informes respectivos. Esa es la obligación que se le ha dado con la nueva modificación del tubo de la 30.364. Y eso no es que el policía de buena gente lo hace, no, es su obligación por ley, ya se estableció por ley. Antes de la modificación de la 30.364, sí, el juez establecía, el juez de familia, por 1 año, 2 meses, 6 meses. En el caso que tuve, por ejemplo, me decía, la medida de protección es por 1 año. Ya, yo empezaba a contabilizar desde el momento de la notificación, no desde la fecha de la resolución judicial, porque una cosa es que el juez saque hoy día, supongamos hoy día 15 de septiembre de 2023 la resolución, pero mientras que llega la policía, de repente pasó 1 semana, 1 día, cuando la ley dice que ya sea inmediatamente, o de repente en el mismo día, pero el efectivo policial de repente se encontró de franco y no lo notificó esa fecha, sino que lo notificó 1 o 2 días después. Por lo tanto, yo lo que voy a contabilizar es tu efectivo policial, dame tu constancia de notificación. Y cuando tengo detenido a las personas, es importante llamar al efectivo policial. Recordemos, cuando hay flagrancia delictiva, yo lo que hago, notifico al efectivo policial que ha notificado las medidas de protección, porque yo tengo que preguntarle, ¿y tú lo entrevistaste? ¿Le explicaste? ¿Le dijiste cuáles eran las medidas de protección? ¿En qué consistía el no acercarse, el no llamarla por teléfono, el no llamar por WhatsApp, el no acercar ni siquiera circular por su centro de trabajo o sus centros de estudio? Todo ello tenemos que preguntarle, porque eso implica pleno conocimiento, ¿no? Recordemos que es un tipo doloso, y al tener un tipo doloso es que, pese a tener conocimiento, con conciencia y voluntad, lo incumple. Y estaba en la posibilidad de conocerlo, por ello es que el policía pues le notifica. Y es importante que como fiscales le preguntemos al efectivo policial, ¿tú lo notificaste? ¿Tú fuiste a su casa? ¿Tú le explicaste? ¿Tú a la víctima le dice tu teléfono, le dijiste que si pasara nueva agresión estaba en la obligación de comunicarte inmediatamente y tú patrullaste? ¿Cuántos patrullajes diste? ¿Cuántas visitas le diste a la señora y te preguntó cómo estaban yendo esas medidas de protección? Entonces, justamente como la violencia persiste, pese a que la ley, porque ya sabemos, una ley no cuesta nada dictarla, no cuesta nada emitirla. Lo importante siempre es la prevención, pero en eso el Estado pues no invierte. Bueno, entonces tenemos que esto va en aumento, pese a que haya más leyes, más punibilidad, pero sigue en aumento la agresión. Entonces, luego se modificó y dice, ya no, el juez ya no va a poner un plazo. El plazo va a depender del riesgo. Si el riesgo persiste, entonces las medidas de protección se pueden ampliar. Pero como dice Roberto acá, de repente si ya no existe nueva agresión, sí, también se pueden cesar, también se pueden eliminar. Pero ¿cómo lo va a hacer? El juez de familia va a llamar a una audiencia donde están las partes y les va a preguntar también a la autoridad. Por ejemplo, supongamos que le puso como obligación, como una regla de conducta al investigado, que lleve un tratamiento psicológico o una medicación, o que se asista a unas terapias. A ese ente le va a preguntar, ¿cuántas sesiones fue? ¿Se cumplió? ¿En qué plazo lo hizo? Y dependiendo de ese informe y además de la declaración que brinda la víctima, el juez va a sacar su resolución disponiendo el cese. Pero si continúa, pueden ampliarlo. Y por eso es que justamente se dio, ¿no?, el que se trate de un delito, un concurso aparente de leyes, porque es las mismas medidas de protección las que van a continuar. Se da una agresión, esa medida de protección una nueva agresión, esa medida de protección se pueden ampliar. Entonces, con ello se trata de una sola medida de protección que se está desobedeciendo.
Por ello se ha dado como un concurso aparente y no como un concurso ideal. ¿Ya? Entonces tenemos que con la nueva modificación ya el juez no pone un plazo, como antes sí lo hacía. Pone 1 año, 2 años, 3 años. En ese caso creo que me pusieron a disposición, ya había pasado el año, por ejemplo. Como ya había pasado el año, estaba atípico el delito. Ya había pasado el año del tiempo que el señor tenía que no acercársele a la víctima o no recurrir al domicilio. Era típico, tenía que darse libertad, se le dio la libertad debidamente motivada y bueno, el caso pasó, ¿no? Otro caso reciente tenido, por ejemplo, que no le habían notificado la medida de protección. El señor decía, no, yo no conozco, yo no sabía que no tenía que acercárseme, fue, le tocó la puerta a la señora, cogió al niño, se lo llevó, la chica llamó al policía, el policía vino, lo detuvo al señor, el detenido vino, con su abogado declaró, yo no tenía conocimiento de la medida de protección. Obviamente también llamé al efectivo policial, y el efectivo policial, ¿dónde está tu cargo? No hay cargo, nunca lo notifiqué. Obviamente tampoco está el delito, porque no tuvo conocimiento. Recordemos, como lo decía anteriormente, tiene que tener conocimiento y que haya la posibilidad de cumplirlo. En este caso, el señor no tenía conocimiento. En ese mismo acto dispuse que el efectivo policial le notifique las medidas de protección y ahora sí, si estás plenamente, tienes pleno conocimiento de esas medidas de protección, no puedes acercar. De acercársele a la señora, cometería el delito. En todo caso, si no, pero queremos reconciliarnos, entonces en todo caso tendrían que ir al juez. Y el juez verá si es que se han cumplido las dos medidas y puede ser el cese de esa medida de protección. El único que lo puede facultado para cesar esas medidas de protección, como lo digo, a través de una audiencia, es el juez de familia. Ya. Acá también Wilmer me dice, quiero preguntar por audio, no sé si le dieron, no le dieron audio. Eduardo me dice, si el policía no tiene teléfono, no internet, ¿lo tiene que conducir? Como digo, eso también lo que tiene que darle, el código mismo lo dice, tiene que darle facilidades. Por ejemplo, si vive en una cuadra, el efectivo policial está en la obligación de acompañarlo hasta esa cuadra y permitirle darle identificación. Si es que no tuviera él internet o teléfono, ¿no? Si el imputado dice, vivo en una cuadra, pues vamos, te acompaño. Eso es lo legal. A veces, como digo, también muchos son muy arbitrarios y los llevan a la comisaría sin motivo, ¿no? Ya luego en la comisaría a veces pues también cometen sus abusos, ¿no? No todos, ¿no? Pero a veces. No todos, no hay que manchar por todos, ¿no? Hay efectivos policiales muy buenos que sí hay que sacarse el sombrero y el fin es eso, ¿no? Siempre respetarlos y bueno, cumplen su deber arriesgándose también mucho. Bueno, doctora, buenas noches. ¿Desde qué momento se debe tener el control de esas 4 horas? ¿Me pueden llevar? ¿Quién sabe cómo abuso de autoridad me tienen ahí sin realizar ningún acta? Esas 4 horas empezarían a contar desde el mismo momento que desde la calle te llevan hasta la comisaría, ¿no? No tendrían que superar las 4 horas. Trataría de una retención solamente con el fin de identificar. Se supone que te llevan a la comisaría, ingresan a su base de datos y ya, estás identificado y te puedes ir. No habría ningún motivo más por el cual te tengan que retener. Me pueden llevar, quién sabe, como abuso. Claro, podría usted luego presentar una denuncia como abuso de autoridad, ¿no? Porque están también ejerciendo un ejercicio más de lo que corresponde. Yo les digo, para hacer esa retención, esa identificación, también tiene que haber un motivo. No es que yo, policía, no me gusta tu cara y ya pues te quiero identificar, como no tienes tu DNI te llevo. No, tiene que haber un motivo. O sea, ¿por qué? ¿Mérito a qué? Lamentablemente a veces los efectivos policiales cuando les dicen, les preguntan, pues también se ponen agresivos, ¿no? Tú acompáñame, punto, ¿no? A veces también pasa ello, ¿no? Pero lo correcto es que siempre también de manera alturada y respetuosa, explícame por favor el motivo. Yo te hablo con respeto, tú también háblame con respeto. ¿Por qué es el motivo? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me ha identificado como que yo he robado o que he cometido algún delito? Pues primero dime, por favor, ¿por qué motivo me estarías llevando? ¿No? Eso sería también siempre hablando, se entiende, pero a veces hay a veces muchos excesos, ¿no? La forma a veces cómo poder probar ese abuso de autoridad, porque hay a veces personas que han querido grabar y el efectivo policial se enfurece más y no permite a veces la grabación también, ¿no? De la parte agraviada. Una forma de cómo puedes probar ese abuso de autoridad, pues es a veces pidiendo las mismas cámaras de las videovigilancias o de los mismos vecinos. Yo cuando tengo delitos de flagrancia delictiva, lo primero que voy es, bueno, oficio a las cámaras de videovigilancia, pero personalmente me constituyo al lugar de los hechos y busco cámaras de los vecinos.
a los mismos vecinos les hablo, les explico que es su deber de coadyuvar con la administración de justicia y también pues cautelar al prójimo, ¿no? Porque ahorita puede ser que le pasó al vecino, pero también le puede pasar a ellos, entonces hay que coadyuvar. Levanto mi acta, no los identifico porque muchos no quieren identificarse, pero yo como autoridad doy fe de esa recepción, recibo mi UCB con mis cámaras, la lacro, y luego con ello, y he llevado casos y les he ganado justamente por esas cámaras. Porque con esas cámaras, es un caso muy importante, reciente, llegó y justo al frente de una iglesia, por la iglesia no había cámaras, por la municipalidad no había cámaras, pero que tenía un vecino. Entonces, el homicida viene corriendo detrás del agraviado, le dispara y se va corriendo por el parque. Luego tomé conocimiento por las noticias de Ventanilla Informa, de Facebook. Inmediatamente me constituí con mis adjuntos al lugar de los hechos. La policía ya había cautelado. No esperé que la policía me comunique. Yo tomé conocimiento por la noticia e inmediatamente me constituí al lugar, porque tiempo que pasa, verdad que huye, ¿no? Así nos dicen los principios criminalísticos. Estaba cautelado, inmediatamente empecé con mi asistente a buscar cámaras en el lugar. El vecino tenía, le hablé bonito, le expliqué, el señor muy atento me hizo pasar a su casa, levanté mi acta, recogí mi CD, y ese CD lo lacré y lo visualizamos primero con el abogado, posteriormente lo mandé a pericia forense de medicina legal. Hablé con el perito encargado, el coordinador de los peritos, le expliqué la situación de la importancia, tenía un reo, para la prisión preventiva obviamente no me llegó el resultado, para el control de acusación ya me llegó. Primero mandamos a la policía me dijo que como era muy lejos no lo podía identificar, lo llevé a medicina legal me sacó 99% que la persona que tienes como imputado es la persona de acá. Y le sacó todo, así, fotos de acá, porque las cámaras enfocaban, tenía 2 cámaras el señor, cuando iba de espalda y cuando iba de cara. Y con ello le sacó 99% que era la persona. Ese caso, el investigador, el jovencito, 22 años, le dije, acógete a una una terminación anticipada. No, que yo no soy, que yo no soy, que yo no soy. Perfecto. El abogado dice, esperemos el resultado. Bien, esperemos el resultado. De la policía, felices, ¿no? De la policía salió negativo. Pero yo quiero un dirimente, me fui al Ministerio Público, salió positivo. En pleno control de acusación me llega el resultado. Señor fiscal, en mi control de acusación, señor juez, me llegó el resultado, oralizo y ofrezco al testigo, al perito. Para eso, el agraviado ya había fallecido. Lo mataron 24 de diciembre, 10 de la mañana. El abogado pues feliz, ¿no? Porque dijo, ¿qué me quedó? Pues desistirme del agraviado que yo había presentado como órgano de prueba. Con el nuevo modelo presentamos al órgano de prueba. No había ofrecido su declaración porque no cabría. A mí me da la noticia en pleno control de acusación el abogado, me dice, doctora, ¿es verdad que ha fallecido el agraviado? Ingreso a mi sistema de RENIEC, decía fallecido. Bien, ¿qué va a pedir al respecto? Me desisto de la declaración. Pero, conforme al 383, voy a dar lectura a su declaración. Ahora sí lo ofrezco en este control de acusación como medio para oralizar, medio de prueba, en base a la nueva circunstancia que ha pasado. El juez me lo admitió, control de acusación. En control de acusación ya el abogado me dijo, doctora, con el resultado que tiene, me acojo a la conclusión anticipada. Perfecto. 15 años. Ya haciendo los descuentos, todo, que 15 años. Efectivo. Perfecto, que también tenía, creo, 22 años, 21 años tenía, 21 años, porque le aplicaba la reducción por edad. Pero vemos qué tan importante es eso, ¿no? Yo siempre les digo, y con mis adjuntos siempre digo, vayamos, conozcamos la zona, veamos los lugares, imploremos a los señores que ven las cámaras, que actúen, y les damos también testigos con códigos de reserva, porque muchos testigos no quieren hablar. Entonces les damos código de reserva, y también he ganado casos aplicando ellos los códigos de reserva. Con ellos tengo ya 2 casos así con ellos con código de reserva que van a juicio con toda la indumentaria, todos con toda la protección, y hablan, solamente así hablan los testigos, pero hay que hablarles. Los ciudadanos tienen mucha desconfianza, tanto el Poder Judicial, del Ministerio Público y de la policía.
pero ellos también son conscientes de que no todos son así, ¿no? Que hay gente y dicen, ¿no? Me dicen, doctora, aquí nadie viene y me toca, ningún policía, ningún fiscal ha venido a tocarme la puerta y hablarme como usted me está hablando. Pero y de eso se trata, vincularse, identificarse con la institución por el trabajo y que defendemos derechos y que detrás de esos expedientes son personas más que todo, ¿no? Que también quieren justicia. Y entonces hay que nosotros cumplir con el deber. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces es bueno ir, recorrer, abogados, vayan, pidan, exijan al fiscal que pidan las cámaras, ustedes mismos vayan y hagan su recorrido, ¿quién tiene cámaras? Y con eso, pues al imputado no le queda más que aceptar la conclusión anticipada. Bien, acá tengo otra pregunta de Harrison. Doctora, buenas noches, ¿en qué momento se debe tener? Ya no. Wilfredo, en el delito de desobediencia, negarse o pasar dosaje etílico, ¿se puede aplicar el principio de oportunidad? Sí, porque la pena, si no me equivoco, aquí es vamos al 368. Siempre y cuando no sea funcionario público el imputado, ¿no? Porque cuando es funcionario público el imputado, no puede aplicarse el principio de oportunidad. La pena dice no menor de 4 a 7, ¿no? O prestación de servicios comunitarios. Como le digo, siempre vamos a ver la proporcionalidad. Aquí dice la pena de 4 a 7. Si es una persona que no tiene antecedentes, que es un agente primario, si vamos al artículo 22, de repente es una persona menor de 22 años o mayor de 65 años, de 18 a 22 o mayor de 65 años, también le vamos a aplicar la reducción por edad, ¿no? Edad restringida. O si se trata, pues, de persona que quiere coadyuvar con la justicia o se hace presente en la justicia, todos esos tenemos que ver. Ahora, también tenemos que considerar que hay una condición objetiva de punibilidad supralegal, que viene a ser el interés superior del niño o las dilaciones dilatorias, en este caso de los procesos, también conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos han considerado que el interés superior del niño es una causal para restar punibilidad y obviamente pena. Y les hago eso presente, ¿no? Muchos, en el caso de resistencia a la autoridad, por ejemplo, la pena es efectiva, ¿no es cierto? En el caso de agresiones, en el caso de agresiones contra el grupo familiar, pese a que no supera los 4 años, hasta 3 años, es pena efectiva. Pero aplicando esta condición objetiva de punibilidad supralegal de interés superior del niño, están convirtiendo la pena en suspendida. ¿Qué dice? Si tiene familia, si hay un menor de por medio, el llevarlo a la cárcel va a ser más perjudicial para ese menor porque le van a privar del amor del padre, del tiempo, de su atención, va a haber un perjuicio mayor. Por lo tanto, se ha establecido esta condición objetiva de punibilidad supralegal como punto para reducir la pena. Y entonces, en el caso de que me pregunta el doctor Wilfredo, que podría aplicarse un principio de oportunidad, sí, sí que se dan esas condiciones, ¿no? Aplicando también el interés superior del niño si es que tuviese familia. El doctor Matías me dice, ¿se puede requerir al testigo que concurra a declarar bajo apercibimiento de denuncia penal y no por conducción compulsiva? Lo ideal es siempre por conducción compulsiva, pero también puede hacer apercibimiento de denuncia penal, sí, ¿no? De desobediencia y resistencia a la autoridad, en el caso de que hay un requerimiento judicial. Claro que sí, también lo puede ser. Y aquí sí se requiere un apercibimiento, a diferencia de las medidas de protección, que ya hay también pronunciamiento de la Corte Suprema que requiere que ya no se requiere un apercibimiento. Ya el apercibimiento está dado desde el mismo momento que te notifica. Por lo tanto, después no te puede decir el policía, no, te voy a hacer efectivo el apercibimiento. No, señor, ya estás debidamente notificado, ya sabías de este apercibimiento y por lo tanto ya te voy a detener. En este caso de acá, que no va el testigo, no va el perito, y hay una orden del juez, una orden del fiscal o de algún ente administrativo también, entonces si le da esa orden y no cumple, sí, pero tiene que haber aquí un estricto apercibimiento, que en caso de que no cumpla con ese llamado, sí se debería hacer ese delito.